soy Adrián, de Libre Estado. Si esto es un tema que los juegos de póker estamos bastante familiarizados. Es verdad lo que te dicen que no puedes como tú crees que puedes. Si puedes. Gente que no se puede mover por esta razón o por la otra. Es así como funcionan los gobiernos, los políticos. Cuando contaban las cosas yo estaba temblando. Pues uno te puede proteger del otro. Poner a salvo. Yo no solamente quiero la residencia, sino que quiero el pasaporte. Y mencionabas Inglaterra. CryptoSpace. Paraísos fiscales. Y luego hizo una zona gris. Machacar a minorías simplemente porque tengan más dinero. Un poco esta conversación es para que la gente se dé cuenta de que esto es una realidad. Esto existe. Las cosas que hemos estado viendo, nadie se las puede imaginar. Otras profesiones también relacionadas con el mundo digital. Las leyes no cambian porque no las conozcas. Y he estado al lado de China y me han contado historias. ¿Cómo se van a poder ir a Andorra si les da la gana? No, eso me parece muy mal. Buenas, Adri, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, soy Adrián, de Libre Estado, que es una web, un blog, una plataforma en la que hablamos de cómo puedes internacionalizar tu vida para, de esta forma, pues bueno, poder vivir una vida más libre, poder sacar lo máximo de los aspectos más importantes. Yo que sé, por ejemplo, el tema de los activos, ¿no? Lo que tienes, pues a lo mejor quieres ponerlo a salvo, quieres hacerlo crecer, o tu negocio, ¿no? Pues bueno, hablamos de cómo se pueden internacionalizar todos estos aspectos, también dónde vive uno, ¿no? Y pues eso, para sacar el máximo posible para tu vida, ¿no? Y para estas cosas. Has dicho una palabra muy interesante que es poner a salvo, ¿vale? Bueno, los dos somos españoles, por mi parte sí, la tuya creo también. ¿Por qué cuando piensas en proteger patrimonio piensas en poner a salvo y lo piensas debido a que eres español y cómo funciona allí, o cuál es la razón de que lo veas de esta manera? Bueno, básicamente porque sé cómo funcionan los estados, no solamente el español. Cualquier estado lo que intenta hacer es quitarte lo que es tuyo, ¿no? Y bueno, a ver, son los estados porque hoy lo que tenemos son estados. En otro momento fue a lo mejor un individuo que era el rey, que era yo qué sé, el caudillo, lo que fuera, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos en todos lados son estas estructuras que se han creado, gobernadas por quien sea, pero bueno, siempre son estructuras democráticas, más menos democráticas, sea lo que sea eso, ¿no? Pero que al final están intentando sacarte dinero, trabajo, nos intentan quitar todo, ¿no? Entonces, aquí la idea, una vez que has descubierto, que has entendido que es así como funciona el mundo, que nadie te da nada, que todo, bueno, pues eso, que te están intentando quitar todo por todos lados, pues ya dices, vale, pues ahora voy a ver qué estados, qué jurisdicciones en el mundo me lo pone más fácil bueno, me quitan menos o me lo ponen más fácil para poder evitar que otros me lo quiten. Porque claro, una vez que tú descubres esto, dices, vale, pero yo puedo elegir, ¿no?, un camino para que uno me proteja del otro. Porque claro, al final son muchos estados que son rivales unos de otros y todos quieren lo que tienes, pero claro, unos te dicen, bueno, mira, yo te voy a quitar, pero mira, con que me des esto me vale. Y otro dice, no, yo lo quiero todo. Entonces, claro, tú ahí puedes elegir a dónde vas con tus bienes. A ver, depende del tipo de bien que sea. Si es un inmueble, pues lo tienes más complicado. Pero en otros casos sí que puedes llevártelo, ¿no? Y decir, pues mira, prefiero estar aquí o prefiero estar allá. Y que me van a cuidar mejor, que me van a tratar mejor y que no, me van a quitar menos o no me van a quitar. Sí, esto es un tema que los juegos de póker estamos bastante familiarizados porque, bueno, ya desde hace tiempo hemos tendido a movernos, a tener facilidad para movernos, los profesionales, obviamente, y ahora hay una tendencia en pocos países donde se suele localizar la gente, ya que, digamos, en los inicios del póker internet, pues todo el mundo se va a muchos países y luego, pues por razones obvias, ya se va un poco viendo cuáles son los más beneficiosos, ¿no? Aún así, creo que todavía hay un poco de, no malentendido, sino que no se ha hecho el siguiente paso, que es a lo mejor lo que nos puedes hablar, ¿no? De, vale, no se trata solo de cuidar tus finanzas y elegir un sitio que te gusta para vivir, sino que
hay más partes. Ya no es solo un sitio que no te sangren impuestos y que en caso del póker te permitan jugar contra gente de todo el mundo, ¿no? Porque en España, por ejemplo, no podrías ni siquiera jugar ciertos niveles, Ujú. sino que, digamos, hay más partes de las que te deberías preocupar, ¿no? Y de hecho también se está viendo, bueno, las noticias hace unos pocos meses ha habido otras profesiones también relacionadas con el mundo digital donde la gente se ha ido pues a ciertas jurisdicciones que, si bien es cierto que puede que sean bastante beneficiosas, a lo mejor no es conveniente estar revolcado solo con una jurisdicción, ¿no? Nos puede hablar un poco de esto de, digamos, la diversidad Claro, es empresarial como individuo. arbitraje, todo esto, ¿no? El sacar lo mejor de todo y el jugar con estos, claro, estas entidades. Cada una, está Rusia, por ejemplo, está Estados Unidos, pues uno te puede proteger del otro, ¿no? Entonces, según lo que te interese, pero eso, digamos que es lo más obvio, pero es que entre todos los países existe esto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tienes que ir buscando, ¿no? Pues mira, yo no me caso con ninguno porque por mucho que ahora me prometa todo, el día de mañana sé que va a venir y me va a maltratar igual que cualquier otro, ¿no? Entonces, si le dejo. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es tener este plan B, o incluso aplicarlo ya desde un principio, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una de las cosas de las que hablamos mucho es el tema de las residencias, de los pasaportes. Tú no tienes por qué tener solamente una residencia, tú puedes tener varias residencias. Hay residencias que ni siquiera te obligan a estar en el país para tener ese permiso. Por ejemplo, puedes tener una residencia en Panamá, otra en Paraguay, otra en Emiratos, en Costa Rica, en Nicaragua, Georgia. Hay muchos países en los que tú puedes tener un permiso de residencia de forma de Malasia. Tú puedes entrar en cualquier momento en estos países, pero no estás totalmente dependiente de ellos. Y luego un paso más es decir, mira, yo no solamente quiero la residencia, sino que quiero el pasaporte, porque sé que en última instancia lo que puede usar el país del que tengo un pasaporte es eso, es mi libertad de movimiento, me la pueden coartar, ¿no? Me pueden decir, mira, tú no estás pagando impuestos, pues no te doy el pasaporte. Tú estás pues diciendo cosas que no queremos oír, pues no te vamos a dar el pasaporte, ¿no? Y no estamos tan lejos de todo esto. Bueno, de hecho hay países que, yo algo así como China, pues no te sorprendas si a alguien que dice cosas raras no le dejan moverse, ¿no? Pues es que esto en el mundo este, en principio más occidental, tal, yo que sé, Canadá, Inglaterra, estos sitios no está tan lejos. Y bueno, digo estos países porque en estos países se ha llegado a hablar de ello, pero es que hay otros en Europa también que, vamos, a Alemania, tal, que no te extrañe que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, si tienes además un segundo pasaporte, un tercer pasaporte, que es algo que se puede comprar, que es algo que se puede legalmente, ¿vale? No estoy hablando de comprártelo en el mercado negro, sino realmente que puedes ir, pagar, yo que sé, $100.000, hacer una donación realmente al país, y el país dice, muy bien, un país del Caribe, estás. O yo que sé, o en Turquía una inversión, o hay muchos países donde se puede hacer esto, ¿no? Y luego también está la opción de pasar tiempo, ¿no? Hay países en los que si pasas suficiente tiempo, puedes llegar a conseguir el pasaporte, ¿no? Entonces, esto es muy interesante por lo que te digo, porque es que ya tenemos estos políticos que dicen, ah, claro, eh, esta gente millonaria o que hace tanto dinero, lo que hacen es irse del país, claro. Y ahora, ¿cómo puede ser esto? Esto es injusto, tienen que ayudar a levantar el país, aunque no vivan ahí, ¿vale? Y pues nada, impuesto, toma impuesto, ¿no lo pagas? Pues no viajas, ya está, ¿no? Esto en Estados Unidos existe, ¿vale? En Estados Unidos hay una tributación por nacionalidad. Allí, aunque dejes de ser residente, si tú ganas a partir de cierto nivel, tienes que seguir pagando impuestos allí. Y esto hay muchos países que se lo quieren copiar. En Alemania se ha hablado mucho de esto, Canadá, Australia no están lejos de ello tampoco. Es decir, que no estamos hablando de algo muy a largo plazo. Y esto del COVID y toda la crisis económica que tenemos ahora lo está adelantando, está haciendo que cada vez, vamos, que se acerque más. Entonces, bueno, pues todo esto para decirte que sí, que necesitamos opciones, necesitamos tener no solamente una, sino varias para protegernos. Nuestra Cuando libertad y hablas, la de todo lo que tenemos, la de, pues eso, nuestros bienes.
Cuando hablas de esto, e incluso yo estando bastante en la misma página y opinando muy, muy parecido, de hecho yo he vivido en Macao unos años y he estado pues, al lado de China y me han contado historias de lo que decías, gente que no se puede mover por esta razón o por la otra y literalmente van a quedarse toda su vida atrapados en ciertos sitios porque el Estado no les deja moverse. Es muy difícil de trasladar a la gente que no, no piensa así o que no ha vivido o no lo ha visto con sus ojos, entre comillas, ¿no? Y suele ser creo que un poco el pensamiento suele ser que es una visión un poco exagerada del mundo y que eso no va a ocurrir, somos un país de primera orden o que esto no va a ocurrir, que es una visión exagerada. Sería un poco los dos titulares que yo saco de la gente que digamos que estaba posicionada en el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son tus argumentos principales o qué les sueles mostrar? Bueno, los camineros en Canadá a lo mejor es un claro ejemplo, ¿no? Pero ¿qué les sueles traer a la mesa para poder convencerles o hacerles cambiar de su punto de vista? Bueno, realmente, a ver, ve quien quiere ver también, ¿no? La realidad es que, pues no sé, esto está avanzando. Lo que hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Eh, yo no digo que no exista el COVID, yo no digo que no haya, que no sea un problema, tal, pero lo que sí que digo también es que lo que se ha hecho no era proporcional a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, hemos visto cómo los gobiernos han atizado el miedo, ¿no? Lo han expandido, se ha hablado también, vamos, abiertamente de que sí, bueno, esto lo hemos hecho por vuestro bien, realmente se ha exagerado y esto también ha quedado plasmado en noticias y tal, que realmente el gobierno estaba intentando meter más miedo del que, vamos, de plasmar la realidad de forma peor de como en realidad era, por nuestro bien, por supuesto, pero lo han hecho y, y la realidad es que tenemos esto, estamos viendo como todos los periódicos generalistas, tal, en el momento en el que el Estado dice estamos todos en peligro, todos saltan y se ponen detrás de la línea y dicen sí señor, lo que sea, ¿no? Y cualquier cosa que puedas decir en otro sentido, pues es ya fake news o cualquier historia, ¿no? Que muchas de estas cosas que se cuentan serán fake news, sin duda, porque lo que se ve por ahí también, bueno, pues cada uno se inventa lo que le da la gana también, ¿no? Pero pero a ver, que es que estamos viendo cómo funciona esto, ¿no? Cómo están controlando de alguna forma. Yo no digo que haya un plan detrás de todo esto y lo que sí que veo es unas ganas de aprovechar la situación, de decir, bueno, pues esto no nos viene mal, ¿no? Es el tema este de nunca dejes pasar una buena crisis sin usarla, ¿no? Joder, pues es que es la oportunidad perfecta para echar la culpa de todo lo que ocurre primero al virus, ahora a lo de Ucrania, a Rusia, no sé, es así, ¿no? Pero lo usan y luego se meten ahí a fondo, pues eso, se endeudan más y más, no sé, todo lo que estamos viendo esto lo que se piensa ahora, ¿no? Lo que hemos vivido, el que la gente estuviese encerrada, la gente saliendo que salía de casa, pues la gente prácticamente les escupía y les insultaba de todo esto. A ver, ¿quién se lo hubiera creído hace, no sé, 3 años, ¿no? Todo el mundo hubiera dicho, estás chalao, esto no va a pasar de ninguna manera. Las cosas que hemos estado viendo, nadie se las podía imaginar, ¿no? Yo ahora mismo me dices, bueno, pues mira, vuelve el nazismo. Por supuesto, es que lo hemos vivido. Hemos vivido cómo se puede llegar, cómo las masas pueden llegar a dejarse usar de esa forma, ¿no? Entonces, para mí, el que no lo vea, el que no vea que es posible a un país llevarlo a esto, llevarlo a machacar a minorías simplemente porque tengan más dinero o porque tengan, en lugar de no tener absolutamente nada, porque el buen ciudadano es aquel que no tiene nada, que vive al día, que tiene una hipoteca y justamente sale a cero, ¿no? Todo el que esté por encima, pues se le van a echar todos, el gobierno se le echa encima a esa persona. Es como, mira, joder, tú estás ganando 50.000 al año, pues tú ya eres un rico realmente, tienes que pagar mucho más y tú seguro que has hecho trampas. Esa es un poco lo que nos hablan, ¿no? Lo que nos están contando y no sé, esa es la realidad. La opinión pública está ahí y cada vez se mueve más en esa dirección. Y quien te dice, bueno, pues esta persona, yo qué sé, con esto de los youtubers, ¿no? Que se van a Andorra.
¿por qué no se van a poder ir a Andorra si les da la gana? No, no, eso me parece muy mal. Y de hecho, a la gente, tú ahora mismo les pones a votar y te aseguro que van a votar todos, no, no, esto tendría que estar prohibido. Esa gente no debería poder viajar a ningún lado, tendría que quedarse aquí o a que se vaya, tendrían que pagar impuestos aquí. La mayoría iba a decir que sí, que se haga eso. Y ya lo tenemos, de lo que estaba hablando. Una tributación por nacionalidad, no por residencia. Ah, que se han ido y a mí qué me importa. Sí, están en otro país gastando otros recursos, pero bueno, porque me caen mal, porque no me apetece, porque yo estoy aquí jodido y estoy pagando impuestos, pues no quiero que ellos lo hagan. Me han contado una historia de una forma que me parece que es justo, pues vamos a ello. Y esto lo vemos. Entonces, el que no sea capaz de entender esto, que es así como funciona la sociedad y es así como funcionan los gobiernos, los políticos, cómo ganan sus puntos, que es lo único que les interesa, los votos, tal, pues es que no vive la misma realidad que yo estoy viviendo, por lo menos yo esto es lo que veo, ¿vale? Entonces, bueno, pues quien quiera seguir viviendo en su mundo de la democracia es perfecta y jamás ocurrirá una cosa así, pues se llevará, yo creo, un disgusto, pero o a lo mejor soy yo el que me equivoco, pero me parece que no. Sí, hay una cosa que de hecho, hablando con Alex Algarci, que a todo el mundo recomiendo esa conversación también, hablábamos un poco de esto, ¿no? Bueno, en un momento hice un comentario del estilo de Estados Unidos es el mayor país fiscal del mundo, algo así, hablando, bueno, de algunas zonas de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que a veces pasa con la gente que es escéptica, un poco la que planteamos, ¿no? Que está en la otra postura de lo que estás hablando tú, es que no llega a entender las normas, no llega a entender las reglas del juego, ¿no? Porque la ley está ahí para todo el mundo. El funcionamiento de una empresa o la relación entre esa empresa de un país con otra y las ventajas fiscales o desventajas fiscales que pueda haber, o cuando eres un individuo en un país y tienes varias empresas en el extranjero, pero estás en otro país y son otras. Esas son las reglas del juego en el mundo que vivimos, que sin duda es súper complejo, un poco es lo que hacéis vosotros, ¿no? A través de vuestros consultoría y vuestras formaciones, etcétera. Y hay muchos especialistas, digamos, en cada parte. Pero las normas están escritas. Y yo creo que muchas veces cuando alguien dice, es que ha hecho este tipo de sociedad y como lo hace así, asá, hablo siempre de forma legal, ¿vale? O sea, no estoy aquí hablando de hecho, luego hablaremos un poco de la zona gris. La zona negra, obviamente, nunca queremos hacerla. La zona gris es la que a lo mejor es un poco más subjetiva y tiene a lo mejor algunos dudas o que no puede, a lo mejor no está legislada, como el póker hace 15 años, no estaba legislado y tú mismo tenías que decir, bueno, pues lo pongo de esa forma o de esta otra. Pero siempre hablando de zona blanca, las normas están escritas. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Un poco esta conversación es para que la gente se dé cuenta de que esto es una realidad, esto existe. Si no lo utilizas porque no quieres. Si tienes 20 años y te quieres ir a Andorra, tienes ciertos perjuicios. Porque a lo mejor vivías con tu familia en Alicante o en donde sea y haces ciertos sacrificios a favor de otras ventajas. Pero es una posibilidad del juego. Es como si tiras al parchís y sacas un 6 dos veces seguidas y le llamas tramposo. Pues no, Claro, bien es o mal, injusto, pero ¿no? Deberían es quitar una, ese 6. claro, claro, es una regla del juego en sí, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta de esto, de que son las normas que hay. Y de hecho he sacado de tu blog, que le he También echado está, un ojo. sí. Perdona, simplemente porque me parece interesante. Hablando en una entrada del blog en libre estado, ponías algo así como paraísos fiscales y mencionabas Inglaterra. Y decías, si esto lo ve la gente no lo entendería, ¿no? Entonces, bueno, lo cito para que puedas usarlo como proxy también para hablar de lo que te acabo de decir. Sí, a ver, bueno, brevemente también quería contarte, ¿no? El tema este que habla mucha gente es que, claro, las grandes empresas son estas las que al final no pagan impuestos, tal. Las mismas reglas que se aplican a las grandes empresas se aplican a las pequeñas empresas también. Es decir, que no hay realmente tú puedes hacer lo mismo. Esto es también mucho de lo que hablamos en Libre Estado, ¿no? Que todas estas cosas que la gente dice, esto solamente lo puedes hacer como gran empresa, ¿no? Es mentira, todo esto lo puedes hacer tú también. Y lo puedes hacer incluso más fácil, porque es que realmente puedes coger, hacer las maletas e irte del país y ya está, estás ahí tranquilamente. Eh, Pagando mucho menos impuestos de los que va a pagar esa gran empresa, porque esa empresa no puede moverse del país, tú sí que puedes hacerlo, ¿vale? Sin absolutamente ningún problema. Eh, bueno, a ver, en principio, no sé, ¿qué es lo último que habías dicho? Que se me ha ido ahí la ola. Sí, te decía lo de que mencionabas que Inglaterra era un paraíso Bueno, sí, fiscal. el tema de los paraísos fiscales. A ver, paraíso fiscal es complicado también esto. Definirlo, ¿no? En principio,
la gente que entiende como paraíso fiscal, ¿no? En principio, actualmente la forma de definir paraíso fiscal es aquellos países que que no comparten información. ¿Vale? En principio, todas estas listas negras que tienen los países o listas de paraísos fiscales son simplemente países que no comparten información contigo, ¿vale? Porque a lo mejor hay un país que con España no comparte información, pero sí que comparte información con Estados Unidos o con Italia o con quien sea. Entonces, para Italia, ese país no es un paraíso fiscal, no está en esa lista negra, pero para España, pues a lo mejor sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también se puede hablar de paraísos fiscales como lugares en los que no se pagan impuestos. Bueno, es que hay países en los que no se pagan impuestos de todas, ¿vale? Por ejemplo, tienes Emiratos, allí no pagas impuestos. Tienes Bahamas, tampoco se pagan impuestos allí, ¿no? Hay algunos países donde limpiamente nadie paga impuestos. Y luego hay otros países como Reino Unido, como España, como Portugal, donde en ciertos casos no se pagan impuestos. Entonces, para ciertas personas, estos países son paraísos fiscales, en este sentido, en el sentido de no pagas impuestos o pagas muy pocos impuestos. Pero es que España también lo es, ¿vale? España también juega este juego, aunque por supuesto no lo colocan ahí de cartel porque, bueno, pues no. De hecho, bueno, si en el momento en el que la gente empezase a hablar un poco más de ello, seguramente lo cambiarían. Pero la realidad es que casi de hecho todos los países tienen reglas especiales para extranjeros, por ejemplo, porque quieren atraer a extranjeros, pues eso, que ganan dinero o que tienen mucho dinero, quieren llevarlos al país para que fluya un poco más el dinero en el país, ¿no? Entonces, esto existe en Inglaterra, existe en Francia, existe en España, existe en Portugal, y para ciertas personas, gente que no ha residido antes fiscalmente en estos países, son paraísos fiscales, ¿vale? Las reglas son muy diferentes, pero bueno, al final casi todos los países lo tienen. En el caso de España, si has estado, por ejemplo, 10 años fuera de España, luego a la vuelta puedes acogerte a la ley Beckham, ¿no? Entonces, de forma que pagas impuestos sobre tus ingresos en el país, pero no pagas impuestos sobre los ingresos extranjeros. Es decir, si tú tienes inversiones o tienes empresas fuera, eso no tributaría en España. Es decir, que bueno, al final, pues cada país tiene sus cosas y pueden usarse en este sentido como paraíso fiscal, ¿no? Todo lo que comentas, como decíamos antes, ¿no? Y hacía una aclaración que me parece importante, es una forma, digamos, legal y siguiendo las normas del juego que decíamos, ¿no? Luego está, digamos, la zona negra, que es lo que está mal, o sea, lo que no puedes hacer. Y luego hay una zona gris o una zona de hacer las cosas que a lo mejor no es la mejor, pero si no te pillan o puedes prepararte las cartas para que no te pillen a pesar de hacerlo mal y aunque te pillasen con muchos matices, ¿no? Y quiero aquí traer un nombre, ni por bien ni por mal, simplemente porque está haciendo muy viral y a lo mejor tu punto de vista puede servir a la gente de algo, ¿no? Y es especialmente en el sector de las criptomonedas, criptodivisas, blockchain, Bitcoin. Empieza a haber gente que empieza a hacer recomendaciones de ciertos tipos, que no digo que estén mal necesariamente, digo que están en zonas muy grises. Y, y mucha gente se empieza a fiar de eso. No es por dar ningún nombre. ¿Qué opinas de estratagemas grises o de ese estilo? Tampoco quiero ponerle a lo mejor nombres que no son, a lo mejor tú puedes poner nombres más técnicos y correctos, pero de A este ver, tipo de... realmente para mí una zona gris es una zona que no está reglada, que no hay una ley o un reglamento. Eso sería una zona gris. Para todo lo demás es negro, es pirata, es como lo quieras llamar. Eh, por ejemplo, pues el tema este supongo que es de lo que estás hablando, ¿no? De lo de CryptoSpain y todo esto. ¿No? Por ejemplo, Algo, por lo he dicho. ejemplo, ¿no? Porque yo hasta hace poco no había oído hablar de ello, pero claro, ahora como están así muy activamente, ¿no? Dándolo a conocer, pues sí que hace poco
vamos, de hecho en otra entrevista me hablaron de ello, no sabía quién era, luego me volvieron a hablar de ello y ya lo miré un poco más. Y a ver, hay ciertas cosas que no es zona gris, sino que es negro puro, vamos, no hay más, ¿no? Tú puedes decir, mira, por ejemplo, puedes coger un país, Italia, ¿vale? O Portugal, el país que quieras. Y a lo mejor allí dicen, si tienes una vivienda aquí y la mantienes durante todo el año, te conviertes en residente fiscal. Y uno puede decir, joder, es la ley. Pues yo me compro una vivienda o me alquilo una vivienda, la mantengo todo el año y aquí la ley dice, eres residente fiscal en Portugal o en Italia o en el país que sea, ¿vale? O yo qué sé, o también está el que dice, bueno, pues Panamá, me hago con un permiso de residencia y ya está, y lo tengo, me paso una vez cada 2 años y ya soy residente allí. No, hay más, hay que sacar un poco más, hay que meterte un poco más. Y el problema con las leyes es que el desconocimiento no te protege. Vale, sí, tú puedes decir al juez, pues yo es que pensé que era de otra forma y a lo mejor pues de esa forma la que te cae no es tan gorda que como si el otro le queda clarísimo que lo tenías muy, muy claro que estaba mal desde un principio, pero te va a caer igual, ¿vale? Es decir, que el problema lo vas a tener igualmente, ¿no? Las leyes no cambian porque no las conozcas o porque no las interpretes correctamente. Lo que pasa es que sí, vale. Según la ley de ese país, tú podrías ser de esa forma residente fiscal. Pero es que luego también está el país donde tú vives, ¿vale? Y ahí también ese país, no puedes simplemente obviarlo, no puedes simplemente olvidar que tú vives en un país también, ¿no? O tienes negocios y tienes de todo en ese país. Y en ese país a lo mejor también dicen, bueno, pues si tienes una vivienda, si pasas 183 días, si tienes vínculos económicos, eres residente fiscal en este país, ¿no? Y eso es una realidad. En España es eso lo que ocurre. Entonces, vale, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos países que dicen, bueno, pues los dos te consideramos residente fiscal. Y tú dices, pues yo elijo este, que me gusta más. No funciona así. La realidad es que existen convenios entre países, el convenio de doble imposición, o los convenios de doble imposición, o acuerdos, o en cada país se llaman de forma diferente, y estos, los CDI, eh, te explican qué ocurre, son acuerdos que han firmado los países y han dicho, vale, cuando tengamos un residente, ¿vale? Una persona que según nuestras leyes internas sería residente fiscal aquí, vamos a seguir estas reglas, porque claro, no vamos a tener un tío que sea residente fiscal en ningún lado o en los dos, o qué hacemos si no, ¿no? Entonces han llegado a ese acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que en esas reglas, pues ahí dicen, bueno, pues si solamente tienes vivienda en un país, en uno de los dos países, pues eres residente fiscal de aquí. Se tienen en cuenta los vínculos económicos. Claro, si tú no tienes ningún vínculo económico en el otro país, lo único que tienes es una vivienda y además no pasas tiempo, que también se tiene en cuenta el tiempo que pasas en el otro país, y además no tienes vínculos sociales porque no estás allí nunca, es que, por desgracia, según ese convenio, no eres residente fiscal allí, ¿vale? Entonces, no es zona gris, es zona negra. Tú estás diciendo que eres residente fiscal allí cuando en realidad no lo eres, porque según la ley no lo eres. ¿Que no te has informado más? Es tu problema, pero es que la realidad es esa, ¿vale? Y no sé, vamos, yo por ejemplo, pues después de ver esto, ¿no? También eh, hablé con un abogado fiscalista con el que colaboramos en España. Le dije, oye, ¿tú conoces esto? ¿Tú que te interesan más por tal? Y, sí, sí, bueno, hay un montón de asesores y tal que, vamos, que le quieren matar porque dice todo lo contrario de lo que ellos dicen y de lo que dice la ley. Pero claro, al final la gente les llega a esos asesores diciendo, claro, es que tú vas con el Estado, no sé qué, ¿no? Entonces, al final ya es una cosa como, claro, yo me creo esto porque es lo que quiero creer. Y es que al final los seres humanos somos así. Tenemos dos cosas ahí, pues nos creemos lo que nos conviene, no lo que preferimos creer. Pero eso no nos va a proteger. Entonces, bueno, pues yo pienso que sí que es importante, no sé, que nos informemos porque no es tan fácil el dejar de ser residente fiscal en un país y de hecho es que va más allá, es que incluso si hay cosas como por ejemplo está el DAC 6 y todo esto, que es una directiva europea que también se aplica en España, como en cualquier otro país en la Unión Europea, que dice si formas estructuras para optimizar impuestos, para evitar impuestos, esto sería un ejemplo de una estructura de este tipo, ¿no?
tienes que informar de ello. Tienes que informar a Hacienda, tienes que informar de ello. Si no eres tú el que te la ha hecho, ¿vale? Pero si el que no lo ha hecho, si el que te lo ha hecho no informa de ello, entonces eres tú quien tienes que informar. Entonces, es que por un lado o por otro te pillan. Por eso en Libre Estado decimos, mira, si quieres hacer las cosas, hazlas bien. Vete del país, vete de verdad, pero no sigas viviendo en el país en el que dices que no quieres ser residente fiscal. O si quieres optimizar impuestos, pues sí, puedes montar una empresa en el extranjero. A lo mejor tú tienes una empresa en España, por ejemplo, ¿no? Pero tú puedes tú puedes internacionalizar. Tú puedes decir, mira, es que estoy cansado de tener la empresa en España, quiero internacionalizar, quiero tener empleados en otro lado, pero tienes que hacerlo así, tienes que montar esa empresa fuera. No te vale simplemente con, pues constituyo la empresa y luego seguimos todos trabajando aquí desde Barcelona, Madrid, Valencia, donde sea. No, eso no vale. Tienes realmente que internacionalizar el negocio. Entonces funciona. Pero hay que seguir las reglas y hay que hacerlo bien. Porque, claro, mucha gente dice, claro, pero es que aquí dice que si tengo una empresa, si monto la empresa en el extranjero, en Chipre, por ejemplo, pues es ya residente en Chipre. Vale, pero es que luego hay más, tienes que seguir leyendo, no te puedes quedar ahí. Luego dice, pero está la dirección efectiva. No te puedes quedar solamente con lo que te gusta, ¿no? Voy a dejar las preguntas finales que suelo hacer porque tenemos un límite temporal, pero te voy a hacer una última pregunta. Esto ya me parece una bandera roja o algo a tener en cuenta que mucha gente puede, especialmente de la audiencia, yo creo que un porcentaje alto o vive fuera o se plantea vivir fuera o ha vivido fuera en algún punto por razones de ese estilo. Pero querría también tenerles a lo mejor más warnings para que investiguen o tengan cuidado. ¿Cuál dirías que suelen ser a lo mejor, no errores o un error o uno que te venga a la mente que es demencial? Yo siempre digo en el póker bueno, el póker y cualquier actividad, con que te digan las 4 o 5 cosas que no hacer, ya te han ahorrado mucho. O sea, es decir, no te van a ahorrar las caídas, pero sí como romperte las piernas, o ese romperte las piernas acabas dándote un cabezazo, ¿no? Los cortecillos, las piernas, las caídas, los obstáculos, es normal, ¿no? Pero ¿cuáles son los errores que la gente debería, digamos, tener la alerta a la hora de tanto eso, de buscar otro pasaporte, de buscar otra nacionalidad, de buscar poner la empresa fuera o su patrimonio, etcétera? Bueno, una cosa importante es el tema de los atajos, ¿vale? Cuando alguien te dice, mira, haz esto así y yo qué sé, puedes conseguir, no sé, todo el mundo te está diciendo el pasaporte, para conseguir el pasaporte, yo qué sé, en Malta tienes que pagar, yo qué sé, 10 millones y te viene uno y te dice, bueno, yo te lo doy por 500.000. Pues cuidado, ahí hay trampa, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo raro. Si todos... Hay también otras cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, está la cosa esta de mmm, la mayoría de los asesores, por ejemplo, te dice que no puedes, si le preguntas, oye, sí, quiero montar una empresa en el extranjero, tal, te va a decir, no, no puedes. Es verdad lo que te dicen que no puedes como tú crees que puedes, pero sí puedes, claro que puedes, pero hay mucho más que tener ahí en cuenta, ¿no? A veces los expertos, a ver, yo creo que es importante también contar con los expertos, pero también pienso que los expertos no son infalibles y también pienso que muchas veces los expertos eh, pues se lo ponen más fácil, ¿no? A lo mejor una cosa no la conocen y dicen de primeras, no funciona. O a lo mejor lo han mirado en un momento, pero luego cambió y no volvieron a mirarlo. Entonces, conozco, vamos, hay un montón de casos que, no, pues mi asesor me dice que esto no funciona. Entonces le digo, mira, diga a tu asesor que se mire esto. Entonces ya lo mira, pues mira, ya está, ya tienes algo por escrito, puedes confrontar a la otra persona de tu confianza, ¿no? Con esa información y ahí ya te tendrá que decir, vale, pues sí, o te dirá, no, pues esto no, por tal y cual. Y entonces es decir, que el no quedarse simplemente con lo que uno quiere creer, eso es yo creo también importante, ¿no? ¿Confiar en los expertos? No, yo no confiaría simplemente en los expertos, pero sí que usaría, digamos, expertos para, pues eso, si uno te dice una cosa y otro el otro, pues puedes confrontarles a uno y a otro, ¿no? Con las diferentes informaciones. Muchos asesores en España dicen, es imposible no ser residente fiscal en ningún lugar. ¿Eso de dónde te lo sacas? ¿Cómo llegas a eso, no? A ver, si tú no cumples con las reglas, con las leyes que te convierten en residente fiscal en España, y tampoco cumples con las reglas o leyes que te convierten en residente fiscal en ningún otro país,
¿por qué no vas a poder no ser residente fiscal en ningún país? Y ahí se van a quedar, no, porque es que tú eres nacional español, vale, pero es que no existe todavía una tributación por nacionalidad española. Es que en el convenio de doble imposición siempre pone en el último punto, pues se decidirá, si no es residente fiscal, si no se ha podido llegar a un acuerdo, se decidirá según la nacionalidad, vale, pero es que si tú no tienes nada que te vincule a ese país, a España, por ejemplo, no hay nada sobre lo que aplicar esto del convenio de doble imposición, ¿no? Entonces hay cosas que los expertos a veces dicen mal, pero bueno, es que es complicado, realmente nuestras vidas son, es complicado vivir, ¿no? Es complicado ser humano, pero bueno, al final uno tiene que tener cuidado, yo tendría también mucho cuidado con lo que dice la mayoría, con las modas, ¿no? El tema este de... a ver, todavía no se ha puesto de super moda libre estado. En ese momento te diré, no, sí, ve con la moda, pero hasta que lleguemos a eso, desde luego yo evitaría las modas, por mucho que unos dicen, mira, el mejor sitio, pues sí, juegas al póker, pues vete a Portugal, que tal cual. Luego la siguiente moda, no, pues ahora vete a Irlanda, tal cual. La siguiente, Austria es el gran, o yo qué sé, o, sabes, que al final son modas que, ¿sabes? O móntate la empresa en Hong Kong, luego te la montas y a lo mejor el que se la montó le fue muy bien, pero a ti 3 años más tarde eres incapaz de abrir una cuenta bancaria y dices, joder, ¿qué hago ahora? Vale, entonces, bueno, pues no moverte con las modas sería a lo mejor otro consejo bastante importante. Y eso, y mirarte bien las cosas. Igual que te miras bien, yo que sé, te vas a comprar un móvil y a lo mejor comparas no sé cuánto tiempo hasta que te lo compras, pues si vas a hacer algo en este sentido, vas a invertir o vas a trasladar tu residencia, pues joder, míratelo un poco. Y como último, si quieres, puedes hacerme tú a mí una pregunta. A ti una pregunta. Si quieres. Pues, ¿qué sacarías tú de todo esto que hemos hablado hoy? A ver, es muy genérica. A ver, yo ya he vivido fuera la mayor parte de mi vida adulta, de hecho he vivido fuera de España. Yo lo que saco es, como último mensaje, es lo que piensas que no puede pasar en tu país, pero que ya ha pasado en otros, puede pasar en el tuyo. Cuando veas las barbas de tu vecino a remojar, y después de haber viajado mucho, si bien es cierto que a lo mejor no ocurre exactamente igual como otros, porque obviamente hay diferencias ya culturales, geográficas, climáticas y un montón de diferencias que va a hacer que no se replique igual y que tú a lo mejor cuando ves que pasa ese desastre en ese país, pues a lo mejor es porque está a menos 20 grados y muere un montón de gente porque no puede pagar la calefacción o porque el estado vecino les ha cortado el gas y ese país no puede tener acceso a calefacción y mueren por congelación mucha gente, o por hipotermia, etcétera. En tu país no se va a dar así, pero digamos, esa dependencia de tu país a otro se puede dar exactamente igual. Entonces lo que diría la gente es que, que esté lo más protegida posible y sea más independiente posible, pues en eso, pasaporte, finanzas, tener una mochila en casa por si pasa cualquier cosa y tienes que salir unos días. O sea, ser en cierta medida independiente. El plan Puede B, ser ¿no? así el más genérico. Pues eso, tener ahí una opción. Es que fíjate, yo me acuerdo cuando empezó todo esto del COVID en China, ¿no? Que todos decíamos, bueno, claro, están ahí, tienen a los pobres ahí encerrados, pero esto es China, eso nunca ocurriría aquí y al final ha ocurrido en todo el mundo, ¿vale? Es decir, una cosa, el confinar a la gente a lo bestia como se hizo ahí, se ha hecho en mayor o menor medida en todo el mundo. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de una cosa que uno decía, ¿no? Esto es que es China y en China hacen cosas así, ¿no? Pero eso Yo cuando, cuando, es la... Perdona. cuando salió en algún momento alguna noticia de que estaban ya haciendo los test, pues eso, tomando temperatura por el culo, tal, digo, joder, pues si esto están haciendo los chinos, en nada lo vamos a tener también en Europa. Que eso por suerte no se ha llegado a eso, pero quiero decir que pasan cosas de estas. Sí, pero eso es la ignorancia de no haber viajado. Yo, cuando empezó todo lo del bicho y tal, llevaba menos de un año sin vivir en Macao, pero tenía un montón de amistades allí y ya no solo occidentales, sino gente de Asia que conocía. Y es que cuando me contaban las cosas que pasaban, yo ya lo había visto desde allí
había visto que China no es la imagen que tenemos de un sitio tercermundista ni de cerca. De hecho, siempre he dicho que es la mayor potencia mundial que hay, a lo mejor no de forma directa, pero sí indirecta o en muy breves. Y cuando contaban las cosas yo ya estaba temblando, porque ya digo, es que esto va a ser una realidad aquí. O sea, es que eh, Mm. el que no, el que pienses que es China, lo pongo así, y como en mi pueblo solo hay un bazar de chinos y venden cosas de 5 euros, no importan en el mundo. Es una imagen un poco equivocada, pero es por falta de información, lo mismo que decíamos de Sí. lo otro. Cuenta a la gente dónde te puede encontrar. Pues nada, nosotros estamos en liberestado.com y eso, pues ahí tenéis un blog con un montón de información, todo gratis, abierto, sobre residencias personales, sobre países en los que montar tu empresa, cómo internacionalizar tu negocio, eh, invertir, segundos pasaportes, bueno, todos estos aspectos, ¿no?, que uno puede internacionalizar en su vida y que son importantes. Pues hablamos de todo ello en el blog. Luego también se puede uno suscribir y recibir pues eso, algún ebook, tal, alguna información gratuita, recibir las informaciones que enviamos todos los meses, y ya el que quiere realmente dar el paso, pues puede contratar una consulta y ahí pues os ayudamos a aplicar la teoría de las banderas. La teoría de las banderas viene a ser pues la estrategia para internacionalizar tu vida en los aspectos más importantes, ¿no? El tema del pasaporte, la residencia, la empresa, tus activos, yo qué sé, dónde abro cuentas bancarias, dónde tengo mis inversiones. Bueno, pues todo eso lo hablamos ahí en las consultas. Y ahí pues ahí estamos. Gracias por tu tiempo, Adrián. Nos ha dado un placer haber estado aquí.